El gallo avaro y el maíz perdido. En una granja rodeada de campos dorados y árboles frondosos, vivía un gallo llamado Don Picofino. Era fuerte, elegante y muy orgulloso, pero tenía un gran problema. Era terriblemente avaro. «Este maíz es mío», gritaba cada mañana inflando el pecho. «Yo lo encontré primero». Las gallinas lo miraban con tristeza. «Pero don Picofino», decía una gallina tímidamente, «todas tenemos hambre». «No me importa», respondía él zapateando con fuerza. «Cada quien que busque lo suyo». Y así, cada vez que una gallina se acercaba al comedero, el gallo la espantaba con picotazos y patadas. «¡Fuera! Este maíz es solo para mí». Un día las gallinas se reunieron en un rincón del corral. «Esto no puede seguir así», dijo una de ellas. «Siempre terminamos con hambre, y él cada vez guarda más». El dueño de la granja, que observaba en silencio, también se dio cuenta de lo que pasaba. «Este gallo tiene que aprender una lección», murmuró, y esa misma tarde tomó una decisión. Al día siguiente el gallo despertó como siempre. «¡Kikiriki! Es hora de comer». Corrió al comedero, pero algo estaba raro. No había gallinas. «¿Dónde están?», preguntó mirando a todos lados. Habían sido llevadas a otro corral. El gallo sonrió satisfecho. «Perfecto. Ahora todo el maíz es solo para mí». Y comenzó a hacer lo mismo de siempre. Zapateaba, picoteaba el suelo y cocoreaba fuerte. Pero esta vez no había nadie a quien espantar. Al principio don Picofino estaba feliz. «¡Qué tranquilidad!», decía, «sin gallinas molestas». Comía, guardaba, acumulaba más y más maíz. Pero con el paso de los días algo empezó a cambiar. Esto ya no es tan divertido». Miraba a su alrededor. Silencio. Nadie hablaba, nadie discutía, nadie compartía. «Qué raro», dijo una tarde. «¿Por qué me siento así?». Pasaron 2 semanas. El gallo tenía tanto maíz que ya no sabía qué hacer con él. Montones y montones. «¿Para qué quiero tanto?», murmuró. Pero aún no entendía, hasta que un día el cielo se oscureció. Comenzó a llover. La lluvia cayó fuerte en el corral. El maíz empezó a mojarse. «¡No! ¡Mi maíz!», gritó el gallo desesperado. «Se va a arruinar». Intentó cubrirlo, moverlo, pero era demasiado. Al tercer día, algo peor ocurrió. El maíz comenzó a brotar. «No puede ser», decía desesperado. «Se está echando a perder». Entonces el gallo corrió por el corral gritando: «¡Gallinas, vengan! Ayúdenme a comer el maíz». Pero nadie respondió. «Por favor, no quiero perderlo todo». El silencio fue su única respuesta. De pronto, desde el techo de la casona, unas palomas observaban todo con atención. «Miren, hay comida», dijo una. «Vamos». Y en un abrir y cerrar de ojos, bajaron en grupo. «¡No, es mío!», gritó el gallo. Pero ya era tarde. Las palomas comieron todo el maíz. Todo, sin dejar nada. El gallo quedó solo, sin maíz, sin gallinas, sin nada. Se sentó en el suelo cabizbajo. «Todo lo guardé y lo perdí», susurró. Esa noche fue larga y silenciosa. Por primera vez entendió algo. Mientras dormía, el dueño lo llevó de regreso al corral con las gallinas. A la mañana siguiente, «¿Qué es ese ruido?», dijo el gallo despertando. «Cacareos, vida, movimiento». Saltó de su perchero y vio a las gallinas. «¡Han vuelto!». Pero las gallinas lo miraban con desconfianza. «Cuidado», susurraron, «es el gallo egoísta». El gallo bajó la cabeza. Se acercó lentamente. «Yo quiero pedirles perdón», dijo con voz suave. Las gallinas se miraron entre ellas. «Fui egoísta», continuó. «Guardé todo para mí y al final lo perdí todo», respiró hondo. «Ahora entiendo de qué sirve tener mucho
si no tienes con quién compartirlo? Hubo silencio. Finalmente, una gallina dio un paso adelante. Si cambias, puedes quedarte. El gallo sonrió agradecido. Gracias. No las decepcionaré. Desde ese día don Picofino cambió. Ya no empujaba, ya no gritaba, ahora decía, vengan, comamos todos juntos. Incluso ayudaba a resolver problemas entre las gallinas. Tranquilas, hay para todas, decía con calma. Con el tiempo, todos lo respetaban, ya no por miedo, sino por su bondad. El gallo aprendió una lección que nunca olvidó. La avaricia puede hacerte perderlo todo. Compartir hace la vida más feliz y la verdadera riqueza está en estar con los demás.